Buenos días, jóvenes. Vamos a pasar a asistencia. Altamirano Capari. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Alvarado Tenorio. Presente, ingeniero. Brañez Gago. Calle Pizarro. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Chagua Puma. Chagua Puma. Cosío Quispe. Cura Concha. Cure Concha. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Farfán Chuquimamani. Gómez Arenaza. Farfán presente, ingeniero. Buenos Presente, días. ingeniero. Gómez. Ya. Hilario Merino. Presente, ingeniero. Buenos días. Guamán Vilca. Buenos días, presente. Buenos días. Hurtado Arroyo. Hurtado Cucho. Izaga Cueva. Presente, ingeniero. Ya. Jurado Uscuchagua. Presente, ingeniero. Ya. Justiniano Huiza. Presente, ingeniero. Linares Suico. Presente, ingeniero. Lizarme Silvera. Lizarme Silvera. Machaca Flores. Presente. Madueño Ramos. Presente, ingeniero. Maldonado de la Torre. Maldonado de la Torre. Malco Gómez. Manzano Chauca. Martínez López. Mendoza Trigo. Presente, ingeniero. Mendoza Trigo. Mendoza Trigo, ya. Montes Capcha. Presente, ingeniero. Morocho Villalta. Presente, ingeniero. Muñoz Bartolo. Muñoz Bartolo. Víctor Muñoz dice por el chat presente. Ya, gracias Marila. Osorio Orozco. Presente, Osorio. Ya, Paitanmala Carhuachagua. Paitanmala. Paredes Artica. Paredes Rioja. Picoy Maximiliano. ¿Aló? Paredes, presente. ¿Paredes Rioja o Paredes Artica? Rioja. Ya. Picoy Maximiliano. Presente, ingeniero. Buenos días. Polo Blas. Presente, ingeniero. Quirós Castillejo. Quispe Paucar. Presente, ingeniero. Ramos Canchari. Vamos, presente. Ya. Rojas Zapasa. Presente, ingeniero. Rojas Caso. Presente, ingeniero. Rojas Supanta. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Rosales Calderón. Rueda Maguiña. Segovia Vega. Presente, Segovia. Ya. Sotelo Niquén. Rueda, presente también. Rueda Maguiña, ya. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Buenos días. Tarazona Lastra. Tarazona Lastra. Torres Adán. Presente, ingeniero. Turín Mesa. Vargas Paredes. Presente, ingeniero. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Vergara Medina. Presente, ingeniero. Vidaurre Villegas. Presente, ingeniero.
Ya. Villarreal Inca. Zambrano Vargas. Ya. Hay otros que han dicho presente. Zambrano dice presente por el chat, Víctor. Sí. También Rosales Calderón, ¿no? Así es. Si no, empecemos un segundo recorrido a los que faltan, por favor, para así anotar quiénes están faltando hasta el momento. Ya. Podría ser Víctor. Lizarme Silvera dice en el chat, ¿no? Ya. Lizarme Silvera, Cosío Luis. Ya. David Muñoz. A ver, ya. De los que me ayudas, Mariela, con los del chat, si es que se me pasó alguno. Ya. Claro. Brañez Gago. Falta. Brañez Gago. Presente dice por el chat. Ah, ya. Chagua Puma. Chagua Puma no está. Chagua Puma no está. Hurtado Arroyo. Hurtado Arroyo no está. Tampoco. Hurtado Cucho. Hurtado Cucho tampoco está. Maldonado de la Torre. Maldonado presente, ingeniero. Ya. Malco Gómez. Malco Gómez. Tampoco está. Manzano Chauca. Buenos días, presente, ingeniero. Ya. Martínez López. O sea, Martínez López no está. Ya van 4, ¿no? Paitanmala Carhuachagua. Buenos días, ingeniero. Presente, Paitanmala. Buenos días. Paredes Artica. Paredes tampoco no está. Van 5. Quirós Castillejo. No Quirós está en el Castillejo no está. Tarazona Lastra. Tampoco en el chat. Turín Mesa. No, tampoco. Ya. Y Villarreal Inca. Tampoco. Ya, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Puedes 10 han colocarme de faltado hoy día. coanfitrión? Sí, Víctor, claro. por favor, ¿podrías colocarme con anfitrión, por favor, para habilitar la sala de espera? Ya. Habilita la sala de espera, ¿verdad? Ya. Sí, por favor. Para ver a qué hora ingresan de repente los que están. Ya está, restando. ya está. Gracias, Víctor. Mariela y Víctor, buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, alumnos. Creo que hay algunos alumnos que ya frecuentemente están faltando. Sería bueno averiguar por qué están faltando. Muy bien, doctor. Mariela o Víctor, cualquiera de los dos. Ya, doctor. Ya, después, hoy día tenemos solamente para el informe número 3, solo 2 días, así que hoy día mínimo 5, Víctor. Ya, doctor. Así que reparte el tiempo, por favor. Ya. La ruleta, Víctor, un favor, pasamos a la ruleta. Ya. Alguien acaba de ingresar, ya me olvidé el apellido. Sí, Brañez Gago y Turín Mesa. Brañez Gago y Turín Mesa. 8 y 11. Ingeniero Marco Gómez también. Buenos días. Marco acaba de ingresar, ¿no? Sí. Muy bien. Es que en realidad no llegan puntual. Claro. Sí, pero de todas Por maneras, eso habilitó la sala de espera. ¿Ya lo habilitaste la sala de espera? Sí, Víctor, ya está Ya. habilitado para ver el tiempo que ingresa. Ya, listo. Entonces, vamos a dar la suerte para ver con quién arrancamos.
por favor. Equipo I. Muy bien. Primero se va preparando, por favor, el equipo I. Adelante, Víctor. Siguiente, ¿quién es? Equipo B. B. Muy bien. Equipo H. Muy bien. Equipo F. Muy bien. Equipo A. Muy bien. Equipo C. Correcto. Equipo J. Muy bien. Equipo D. Muy bien. Ya hemos hecho ese. Ujú. Ya, equipo E. G. E. E. Correcto. Y por último, el equipo G. Muy bien. Entonces se va preparando el equipo I, por favor, con sus PPTs. En el equipo I tenemos al señor Chagua, Izaga, Machaca, Morocho y Rojas. Bien. ¿Cuál es el último equipo, Víctor? El último equipo es el último es el G. Ah, G, ya, gracias. Bien, Ya. para esta Entonces, sustentación damos inicio con el equipo I. El vocero sería el señor Izaga Cueva. ¿Se encuentra el señor Izaga? Ingeniero. Muy bien, perfecto. ya, comparta su pantalla, señor. Ya, ¿se está viendo? Sí. Bueno, voy a comenzar. Bueno, mucho gusto a todos. Somos el grupo I y vamos a hablar sobre el proceso de civilización. Tiene Uno 10 de los minutos, señor. antecedentes- Por favor. Ya. Bueno. En descendentes tenemos los primeros habitantes de América. Nos basamos más que todo en el libro de Charles Mann de 1491, Una nueva historia de las Américas antes de Colón. Bueno, nuestro problema principal sería entender la civilización antes de la llegada de los españoles. Un problema específico sería cuál es la base de la creencia de superioridad europea respecto a la cultura americana, la derrota del imperio incaico ante la llegada de los españoles y el origen de los primeros pobladores de América. Como objetivo tenemos estudiar el proceso de civilización en América, conocer nuestro pasado. En objetivos específicos tendríamos entender y explicar el cambio de las situaciones previa a la llegada de los españoles, entender el cambio que se presenta entre civilizaciones, las situaciones en las que habitan y adaptan de la misma. Bueno, en hipótesis vamos a ir de frente ya al marco teórico para hacer esto rápido. Tenemos que la cultura sería, la cultura viene del latín cultus, que significa cultivo, pero actualmente ya se define como el cultivo de la mente, ¿no?
La relación, habría muchas culturas, cultura física que habla sobre los conjuntos de, digamos, de ideas de ejercicios, la cultura organizacional que habla sobre el conjunto de ideas de cómo organizar más que toda la sociedad. Bueno, la civilización y su relación con la cultura. Bueno, nos dicen que la civilización es en realidad un conjunto de diversas culturas, ¿no? De religiones, tradiciones, todos ellos que se juntan para formar una civilización. Entonces, civilización es básicamente cultura. Bueno, en el análisis tendríamos analizamos primero el libro de Charles Mann. El capítulo 1 nos habla más que todo de la expedición del autor a El Beni, ¿no? Que está en Brasil, en Bolivia. Aquí tenemos la ciudad del Beni, sus construcciones, y más que todo este capítulo es como una introducción. El autor nos dice acá, América es una obra de arte difícil de entender por los de afuera. El capítulo 2 se basa en la vida de los indios, antes de la presencia europea. Se habla que los peregrinos al llegar, muchos de ellos se escandalizaron por la apariencia de los indios, por los tatuajes que llevaban en la cara, o porque llevaban joyas de conchas, plumas de cisnes. Esto ellos lo entendieron, los peregrinos lo entendieron como una tendencia hacia la superstición, y se podría decir que ellos creían que eran más inteligentes, digamos, se sentían superiores por esto mismo, por la superstición que tenían a veces los indios. El capítulo 3 dice en la tierra de las 4 regiones, Solución Tahuantinsuyo. Sabemos que el Perú era una de las fuentes culturales del mundo más importantes de la humanidad. El imperio incaico contaba con, el imperio más vasto de la Tierra. El territorio incaico se extendió a lo largo de 32 grados de latitud. Podemos ver. Sus principales características teníamos un sistema de caminos del planeta, una telaraña de senderos de unos casi 40.000 kilómetros, y su geografía proporcionaba una variedad de altitudes topográficas en un entorno relativamente pequeño. Bueno, el imperio incaico era el mayor estado que jamás haya visto en los Andes. La faceta de conquistadores no era lo más destacado en los incas, pues se trataba de un imperio hegemónico. Es decir, los asuntos internos de las regiones conquistadas seguían estando al mando de los gobernantes. Bueno, esto llevaría más adelante a su caída, ¿no? Ya que los españoles aprovecharon mucho este factor. En el capítulo 5 nos habla más que todo sobre las guerras del Pleistoceno, que dice la teoría de Darwin, la teoría de Darwin nos muestra que los antepasados de la humanidad habían vivido en la edad del hielo hace muchos años. Entonces, también los pobladores habían vivido en América, entonces los indios tenían que haber llegado antes de los 500 a.C. Entre ellos se encuentra también una lanza en que está en las costillas de un bisonte, se dice de los Clovis, se podría decir que es de los Clovis, ¿no? Que tiene unos 13.000 años de antigüedad, pero luego esta teoría es muy cuestionada por muchos investigadores, por lo que no se podría decir con exactitud cuándo estuvieron los primeros pobladores de América, los Folsom y los Clovis. Capítulo 6, algodón y maíz, historia de 2 civilizaciones, nos habla sobre las grandes construcciones en el norte chico de Perú, acá podemos ver. También nos habla de la era del algodón y cómo era muy importante, ya que se usaba como intercambio para la pesca. Aquí podemos ver la cultiva del algodón y de la pesca. Capítulo 7, la escritura de ruedas y cadenas humanas. Tenemos el yacimiento de 3 zapotes. Se encontró el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, una escultura enterrada que representa la cabeza humana. Estos serían los primeros rastros de los pobladores que acabarían en convertirse en los llamados Olmecas, hace aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Cómputo y escritura. Bueno, en Mesoamérica surgió la necesidad de medir el paso del tiempo, por eso que viene la escritura. Y una pregunta que se cuestiona el autor es ¿cómo era posible que a nadie en Mesoamérica se les ocurriera fabricar unas ruedas más grandes y más útiles? Y también tenemos a Huari y Tiahuanaco, que un cerro baúl, encuentro entre Tiahuanaco y Huari.
En el capítulo 8 sería la remodelización del paisaje americano. ¿Por qué se produjo el éxodo masivo de las ciudades mayas? Bueno, los mayas comenzaron a talar y a quemar bastante de sus cultivos. Esto provocó grandes lluvias torrenciales, lo que ató a sus tierras. Hizo que los mayas se vieran más vulnerables y lo que, bueno, pues hizo más vulnerable la cultura maya, ¿no? Bueno, el capítulo 9, la Amazonía, nos habla, bueno, nos habla más que todo sobre la expedición de Gonzalo Pizarro y cómo Gaspar de Carvajal, que estaba escrito todo lo que viene, nos hace una descripción sobre el viaje que tenía Gonzalo Pizarro por buscar el dorado. Ahí nos dice una descripción vaga, ¿no? Que nos da Gaspar Carvajal, sería: infestado de insectos es cálido y húmedo como el aliento de un demonio y perpetuamente oscurecido. Es la jungla. Había comida en abundancia, pero no sabíamos cuáles plantas eran comestibles. Acá tenemos la investigadora Betty Meyers, que se enfoca bastante en este capítulo. Ella nos dice que existe una fuerza ante el ser humano de cualquier cultura debe inclinarse. Incluso los recientes esfuerzos de implementar la civilización en la jungla tradicional han fracasado. El capítulo 10 nos habla sobre todo la naturaleza artificial, nos habla de lo que pasó después de Colón a lo largo y ancho del hemisferio. Los ecosistemas se resquebrajaban y se hundían como el hielo invernal. Bueno, antes de esto, ¿no? Los indios habían convertido la cuenca mexicana y la península de Yucatán en entornos artificiales aptos para la agricultura. Tenían terrazas, canales, carreteras, pero después de la caída de la población indígena, y dado que las nuevas generaciones no quemaban la tierra con la misma destreza y frecuencia que los anteriores ocupantes, los bosques se espesaron, desatendidos, los maizales se llenaron de hierbajos, a los que siguieron los matorrales. 2 minutos, por favor. Esto más la explotación de los recursos de los peregrinos llevó a una época, digamos que oscura en nuestra naturaleza. El capítulo 11 nos habla sobre el legado de las Américas al mundo en general, que cabe resaltar que el espíritu es herencia de los nativos americanos haudenenses, cuyo sistema de gobierno fue muy bien constituido antes y después de la llegada del Colón. Los indios consideraban la igualdad, en cambio los colones creían en la esclavitud y las clases sociales. Algunos colonos trataron de convencer a los indios en convertirse en europeos, pero se dio a la inversa y muchos europeos se transformaron a la forma de vida de los indios. Vamos a entrar en los apéndices y las conclusiones y recomendaciones. Bueno, la idea de superioridad por parte de los europeos se remonta a inicios de la colonización de América, y esto originó marginación y un sentimiento de rechazo hacia la gente que pobló América. El origen del primer poblador también de América es todavía cuestionable, no se sabe con exactitud cuándo, y aprender de las culturas acerca de la conservación de la diversidad. También hay una parte del libro que nos habla que la jungla, a pesar de que no parezca, es un sistema que podría estar en peligro y que debemos proteger como parte de nuestra cultura, ¿no? Y las civilizaciones en general, pero en lo particular la occidental, han fracturado el equilibrio que tenían muchos pueblos con su entorno natural. Está bien, joven. Hasta ahí nomás quedamos. Sí, ya terminé. Gracias. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, por favor. Bien, pasamos entonces al equipo que va a debatir. En este caso va a ser el equipo J. Empezamos con el alumno Guamán Vilca. ¿Se encuentra el alumno Guamán Vilca? Sí, presente. Guamán Vilca. ¿Sí? Sí. Bien, alumno, buenos días. Por favor, ¿qué puede consultar sobre lo expuesto por el equipo I hacia el alumno Chagua Puma? ¿Se encuentra el alumno Chagua? Alumno Chagua. No está. Bueno, al alumno Isaga Cueva.
Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Mi duda acerca de la exposición es, si bien la llegada de los europeos a la América ha traído ah, una colonización y un cambio de cultura, tanto en su forma de vida y en su forma de pensar, ¿crees que esto ha sido algo al malo a lo largo del tiempo o a la vez se han beneficiado de la misma civilización que ya estaba supuestamente en ese entonces y no y haya evolucionado, una forma de decirlo? ¿Estaría de acuerdo que, que los europeos hayan venido? Bueno, bueno, ya. Nos dice, nos dicen en el libro que realmente las civilizaciones antiguas vivían bien, tenían una buena sociedad, o sea, no les faltaba nada, ellos vivían en armonía con la naturaleza y su sistema de sociedad era favorable, o sea, ellos tenían una buena vida, así que realmente no sabría decirte si que llegaran los españoles sea algo bueno o algo malo, porque nosotros, quizás para nosotros es algo bueno porque ahora tenemos la tecnología y todos los avances, ¿no? Pero quizás esas culturas también se hubiesen desarrollado así, hubiesen ido por la ciencia, quizás a lo largo de los años, ¿no? El ser humano con su capacidad. Por eso no sabría decirte, no tendría como que un punto si fue bueno o fue malo. No tengo yo un punto claro en esa parte. ¿Qué opina usted, alumno? ¿Por qué la pregunta? Guamán Vilca. Es que la razón de mi pregunta es porque tiene razón el compañero, porque en sí uno no puede saber si una civilización se puede desarrollar por sí misma al futuro. Y vemos que hoy en día hay civilizaciones lejanas de la ciudad, por ejemplo en la selva, que o sea, tan alejadas y no están supuestamente vinculadas con lo que nosotros, con la forma que nosotros vivimos, pero de repente agarra unas pandemias y no saben cómo afrontarlas, ¿no? Y eso creo que podría ser algo perjudicial para ellos, ¿no? Alumno Guamán, el opositor mencionó de que la tecnología europea que trajeron los españoles era un buen aporte para el Perú, para los nativos de este continente. Pero ¿qué tecnología nos han traído? Una tecnología para la destrucción. La tecnología en sí, bueno, es neutro, vamos a decir, pero el uso de esa tecnología al final ha repercutido ¿en qué? En el uso, en la explotación intensiva de los recursos naturales de este continente, de manera totalmente desordenada, que generó el problema que estamos sufriendo. Nuestro sistema está totalmente deteriorada, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo planteado por el alumno Guamán? Alumno Izaga. No, creo que los españoles trajeron más que todo su clasificación social, su forma de ordenar y con su superioridad que tenían ellos tomaron el mando. ¿Quiénes ellos? Los peregrinos, los españoles. Ya. Y no creo que hayan traído mucho más que todo avances, sino más bien trajeron sus clasificaciones social y su forma de ver, su forma de pensar. Pero en tecnologías creo que nosotros lo teníamos mejores, digamos, en el cultivo y las obras que tenían, ¿no? Las obras civiles, o sea, las construcciones. Muy bien, gracias. Ya. Bien, doctor. Pasamos entonces a un segundo debate que sería con el alumno Hurtado Arroyo. ¿Está presente el alumno Hurtado Arroyo? Sí, ingeniero. Bien, alumno, buenos días. Por favor, formule una consulta o qué dudas tiene sobre la sustentación
para el alumno Machaca Flores. Adelante, lo escuchamos. Bueno, ¿tú crees que vivimos en un mundo realmente civilizado? Bien, alumno Machaca. Hola, bien, como se mencionó, ¿no? Para hablar de civilización tiene que ser una sociedad que ha alcanzado un cierto límite, o digamos, no un límite, sino un nivel de desarrollo, ¿no? A nivel social, político, económico, con estructuras organizadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí somos una civilización, ¿no? Como sociedad, ¿no? La civilización. Sin embargo, el hecho de que no haya un buen liderazgo de repente, buena administración y buenos manejos, y con ello una buena relación entre los líderes o gobierno, llámese así, y la población. Entonces genera, ¿no? De que a veces uno diga, oye, no, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué realidad estamos viviendo, no? Entonces, desde ese punto de vista se puede decir, no, esto no parece una civilización, porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay desigualdad, no, porque no hay desarrollo, porque unos son más ricos, porque otros son más pobres, no. Eso sería mi comentario. Bueno, ¿qué le parece el alumno Hurtado con lo manifestado? ¿Está de acuerdo? ¿En desacuerdo? Sí, en el sentido de que sí, pues se supone que para ser una civilización debe ser una cultura desarrollada. Sin embargo, vivimos en la época actual en la que prácticamente cada uno piensa en sí mismo. Yo creo que la empatía era una base fundamental de la civilización en la que toda la humanidad debía apuntar hacia un mismo objetivo y por eso se unían. Sin embargo, vivimos una época en la que cada uno piensa por sí mismo. Ya ha pasado bastante tiempo, ha habido guerras y también hubo racismo hace tiempo, hubo feminicidio y tantas cosas que ha pasado en el mundo porque las personas no se entienden. Y yo creo que en la actualidad, por ejemplo, hay homofobia y cosas así que simplemente llegan a que yo creo que poco a poco nos estamos, se podría decir, descivilizando, que no nos entendemos. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. Pasamos al alumno Madueño Ramos. ¿Está presente? Sí, ingeniero, buenos días. Bien, alumno Madueño, por favor, formule sus consultas para el alumno Morocho. Adelante, lo escuchamos. A ver, de acuerdo al proceso de civilización, ¿no? Dijo que cambia de acuerdo a las guerras y las conquistas, ¿no? Basado en eso, quiero preguntar si ahora en la actualidad estamos en una guerra y qué cambios puede originar en esta nueva civilización, ¿no? Bueno, buenos días. En este caso, guerra lo podríamos poner entre paréntesis o entre comillas. Si lo queremos enfocar en el sentido de que se necesita una reforma en base a brindarle una mejor calidad de vida a los peruanos. Por ejemplo, el sector salud, el sector judicial en este caso, o sea, se necesita de alguna u otra manera cambiar todo esto, porque guerra sí, está netamente guerra que incluye armas, destrucción, no se está viendo. Ahora, el otro lado, el otro punto es si se refiere a lo que es una guerra biológica, ¿no? Entre países como China o Estados Unidos. Bueno, eso ya tendría que analizarse porque actualmente, si no me equivoco, la OMS ha enviado un equipo de investigadores a China para ver cuál fue el verdadero principio del virus. Entonces, en ese caso, si es que se llegara a ver algo, se podría decir que estamos en una guerra biológica. En todo caso, no, simplemente se podría decir que estamos en guerra contra aquellos sistemas que no favorecen al ciudadano, contra la corrupción, por así decirlo. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuar con el debate por el chat. Solo los alumnos que menciono, por favor, atentos al chat. No espero más de 10 segundos en lo que se manifiestan de que están atentos, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces, por temas de tiempo, al equipo B con la sustentación y vamos a continuar por el chat con el debate. ¿Le parece, doctor?
Víctor, A ver, no entendí. O sea, los que faltan del equipo J y, y del del equipo equipo I, I lo completan por el chat. Chat. Sí. Sí, doctor. Ya está bien, para que nos alcance el tiempo. Sí, doctor, porque son Buena 5. idea, Mariela. Muy bien. Entonces, por el chat llamo al alumno Mendoza Trigo que haga sus consultas para el alumno Rojas Apaza. ¿Sí? Lo esperamos. Y damos inicio con la sustentación del equipo B. El vocero en este caso va a ser el alumno Paredes Rioja Carlos. ¿Está presente el alumno Paredes Rioja? Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Si un compañero mío puede compartir su pantalla, por favor. Claro que sí. Ya, buenos días, compañeros, buenos días, profesores. El tema que nos toca exponer es el proceso de la civilización humana. Nos hemos dividido en 5 preguntas, básicamente, y estas son las siguientes. La primera, el primer problema o pregunta que hemos hecho es ya. ¿Cuándo se dio el inicio de la civilización y si fue de forma innata, ¿no? Bueno, como antecedentes tenemos que en la prehistoria se constituye el tiempo nómada por excelencia, porque hubieron pueblos que fueron viajando errantes por todo el mundo buscando su sustento de vida y no se establecieron en ningún lado, ¿no? Básicamente por buscar alimento y por fenómenos del clima. En el planteamiento de la realidad problemática, tenemos que el acto de civilizarse en sí es un término muy difícil de definir, debido a que el hecho de civilizarse va cambiando con el tiempo, no es algo que se mantenga fijo. Y como objetivo tenemos conocer lo que fue el desarrollo de la civilización humana. Bueno, en nuestra hipótesis tenemos que las civilizaciones se diferencian de las sociedades tribales, o sea, de las tribus pasadas, debido a que, por un factor que es el sedentarismo, ¿no? Básicamente, porque en el sedentarismo se permitió un desarrollo de tecnologías y una economía con la división del trabajo. Como marco teórico tenemos la civilización, que en sí es un concepto que se puede ver, ese es un concepto que encontramos, que se puede ver desde 2 puntos, ¿no? Desde el punto singular y plural. Singular desde el punto de que como nosotros como civilización humana, como raza humana, entre comillas, hemos ido civilizándonos y hemos generado una sola civilización. Una interrupción, alumno. No es raza humana, sino especie humana. Ajá, sí, por eso lo dije entre comillas. Gracias. Bueno, en plural, lo vemos como que han habido muchas civilizaciones, ¿no? Como por ejemplo la micénica, la andina, grecorromana, etc. O sea, son 2 puntos de verlo, la civilización. Bueno, en análisis, hemos analizado que la civilización empieza a establecerse cuando se empieza a establecer un sistema de vida factible. Y esto lo relacionamos mucho con el fin de la era de hielo, o sea, cuando empezó a establecerse en ciudades, o establecerse en sí, o sea, cuando surge el sedentarismo. Ya listo. Y esto se dio de forma inconsciente, porque en sí el hombre siempre ha buscado su comodidad y eso lo llevó a establecerse, generar agricultura, cerámica, ganadería, como vemos en la imagen. Bueno, el tema 2. Problema 2. ¿Cómo influye la vocación social del hombre al proceso de la civilización? ¿Y cómo se desarrolla la vocación social actualmente? Bueno, como antecedentes tenemos que desde la antigüedad el hecho de la vocación social ayudó mucho, ¿no? a los pueblos antiguos, ya que no solo permitió un desarrollo en sí, sino que generó fuertes lazos que luego generaron alianzas, tribus, etc. Bueno, en el planteamiento del problema vemos qué es lo que llevó al hombre a esta voluntad social para el bien de la civilización, y si actualmente existe esa vocación social, ¿no? Que más que nada está relacionada con la solidaridad. Bueno, en objetivos, justamente entender el impulso del hombre a ayudar y la vocación social en el Perú actualmente, eso es lo básico. Bueno, la formulación de la hipótesis. La actividad de solidaridad que hace el hombre con las actividades que hacen
varios animales en la naturaleza por el bien del colectivo, nos quiere decir que hasta los animales, ¿no?, pueden ayudarse entre sí, pero eso no es lo que es vocación social, ¿no?, sino que vocación social es lo que hace el hombre en realidad, ya que el hombre, al hacer una vocación social, ayudar a otro, hace que su sociedad misma progrese, ya que si la sociedad progresa, todos progresan. Bueno, en el marco teórico, más que nada ha sido basado en Norbert Elias, un sociólogo que escribió El proceso de la civilización, es su libro, y que básicamente te dicen que a lo largo de muchos siglos se va produciendo una transformación paulatina hasta alcanzar la pauta de nuestro comportamiento actual, lo cual no quiere decir que el proceso civilizador haya culminado. Correcto, el proceso civilizador lo ve como un proceso siempre cambiante, que no termina. En el análisis, la voluntad social del hombre también está ligada a una manera correcta de entablar lazos con una persona, en cómo al ayudar a otra persona desarrollando una sociedad unida y una sociedad que se desarrolla junta. Actualmente en el Perú existen muchos grupos como ONGs que que tienen vocación social, que ayudan a los que necesitan. Sin embargo, como se ve, son pocos y eso afecta bastante porque como sociedad no estamos desarrollándonos, ¿no? Y esto se debe a que básicamente la misma sociedad es la que nos obliga a ser egoístas. Y esto debe ir cambiando. Como conclusión, la vocación social es una parte fundamental del desarrollo de la civilización. Es algo innato en el hombre, pero depende del comportamiento de la sociedad también para que nos motive, ¿no?, entre comillas, a tener esa vocación. Bueno, el problema 3. ¿La cultura rural nace de una sociedad rural? Bueno, como antecedente tenemos que la cultura rural es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad en áreas no urbanizadas regula el comportamiento de las personas que la conforman. Eso se va a ver mejor más adelante. En el planteamiento del problema, en el proceso de la civilización, la humanidad ha pasado de vivir una vida nómada a una vida sedentaria, como ya se dijo antes. Es en esta vida sedentaria donde nace la sociedad rural. Y dentro de esta, el sistema comienza a crear una cultura rural caracterizada por la vida en el campo, ¿no?, rural. Ya mencionada en los antecedentes, denotamos que una cultura nace dentro de una sociedad rural. Muy bien. Bueno, algo importante es los elementos de la cultura rural. Elementos hemos visto 4. La división de géneros. Porque se dividían, si eras varón o mujer, el trabajo que tenías que hacer, ¿no? Interacción social. Claro, porque ahí en la cultura rural todos son conocidos, ¿no? No hay nada anónimo. Si tú haces algo ya saben quién eres y etc. La igualación social. El trabajo que realizaban los hombres era por igual, ¿no? Por lo menos el de la clase trabajadora. El espacio y el tiempo. En la vida rural, el individuo tiene una mayor libertad para disponer del tiempo a su antojo. La especialidad del hecho religioso. Siempre existió una religión asociada a la cultura rural. Esto debido a los fenómenos de la naturaleza. Y bueno, en el análisis podemos ver que las sociedades de la comunidad primitiva pueden ser consideradas sociedades rurales por su cultura rural, ya que ellos tenían una sociedad basada en recolección y la caza. Bueno, para ir más rápido. Conclusiones. Las sociedades nacieron de una sociedad que a medida que pasaba el tiempo generaba aspectos que le permite vivir en armonía, generando una cultura rural. Por ende, la cultura rural nace de una sociedad rural. Bueno. Luego, el siguiente problema. ¿Por qué surgieron las culturas y qué factores hicieron su desarrollo? Aquí un minuto, señor. Un minuto para sus conclusiones, por favor. Sí. A ver. De las civilizaciones... a ver, conclusión. El surgimiento de las primeras ciudades ocurrió debido a la necesidad de los primeros humanos de generar más alimento. Y las civilizaciones lograron desarrollarse porque lograron organizarse de una manera que les permitió subsistir. Y como último, ya el libro que nos pidieron fue en 1421,
Es interesante debido a que te menciona que no fueron los españoles los que conquistaron, los que llegaron primero a América, perdón, sino que fueron una flota china, una gran flota china, en 1421, ¿no? Debido a expediciones para ir a cobrarlos a los bárbaros, y presentan pruebas, pero en mi opinión son pruebas, como por ejemplo esto de que recorrieron cierta cantidad de kilómetros, lo cual equivale a ir y venir desde el puerto chino a América, ¿no? Pero falta sustentar un poco más, o bastante más, y, y eso es todo básicamente. Gracias. Muy bien, señor, muchas gracias. Pasamos a las consultas. Mariela. Sí, correcto. Bien, bien, Víctor. Pasamos entonces. Yo lo único que quisiera es que las preguntas se aborden en función a la exposición del señor Paredes Rioja, que también ha presentado su trabajo. Por supuesto. Bien, entonces vamos a pasar las preguntas del equipo E. ¿Sí? Para eso llamamos al señor Altamirano como primera convocatoria. Alumno Altamirano, Julio, ¿está presente? Presente, ingeniera, presente. Muy bien. Alumno Altamirano, por favor, formule las consultas que pueda tener según la exposición para el alumno Maldonado de la Torre. Adelante, lo escuchamos. Ya, ok. Bueno, ante todo, buenos días. Mi duda que tenía era con respecto a el tema de la civilización. ¿Cómo fue, o sea, cómo llegó el hombre a poder, porque nosotros sabemos que en el principio el hombre estaba siendo nómade, y cómo llegó posible a poder civilizarse? O sea, qué realmente cuál fue la razón por la cual el hombre tuvo que llegar a ese punto de buscar en sí la civilización? Muy bien. Alumno Maldonado, lo escuchamos. Ya bueno, el proceso de cómo se dio ese cambio del hombre sedentario, errante, a cambio... Sí, claro, el proceso y la razón por el cual llegó a hacerlo. Sí, fueron diversos, como por ejemplo fue el clima, las estaciones, los alimentos y los animales. Era variado, tenían que emigrar y el avance, más que nada se desarrolló por el descubrimiento o el desarrollo de la agricultura y la ganadería. El hombre se dio cuenta que no necesitaba trasladarse a otros lugares para buscar esos alimentos que eran por estaciones, y podía hacerlo mediante la agricultura, y los animales no tenían que estar persiguiéndolos cuando migraban por las estaciones, sino que podía también criarlos. Y es por eso que se hicieron las primeras asentamientos de personas o de tribus, se asentaron. Otro de los factores también pudo ser de que no era muy cómodo ya estar trasladándose mucho, y encontraron un buen lugar para esto. O que otro grupo de civilizaciones o de tribus ya estaban asentados y fácil podían ya establecer alianzas porque los demás tenían algunos materiales y ellos también contaban con alguna experiencia o algo. Los factores fueron diversos, pero los que lo definieron bien fueron en la existencia de la agricultura y la ganadería, cómo el hombre desarrolló esas actividades para evitar estar trasladándose y acoplándose a lo que establecía la naturaleza, como son las estaciones, y el hombre empezó a modificar su calidad de vida de esa forma. Correcto. Bien, ¿qué opina el alumno Altamirano? ¿Qué puede añadir a ello? Lo escuchamos. Sí, justo lo que decía mi compañero en sí tiene razón, porque lo que pasa es que nosotros por historia conocemos que el hombre pasó una forma nómade, una forma un poco sedentaria, y todo ese proceso conllevó a lo que mi compañero dijo, ¿no? De poder construir casas, porque recordemos que en el tema del paleolítico y todas esas eras, el hombre vivía a través de cavernas, recién hubo la invención del fuego y todo ello,
y poco a poco se fue innovando y su forma misma de pensar del hombre fue creciendo hasta llegar hasta ahorita de lo que estamos en la civilización, ¿no? Alumno Altamirano. Sí, dígame. En nuestra época, en nuestra Amazonía, hay pueblos que cambian de lugar de ubicación. En la selva peruana, particularmente. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Que siguen siendo, que todavía no son sedentarios o son nómadas? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo diría que aún se podría decir que, bueno, están en ese proceso de una civilización, pero lo entendería como si fueran sedentarios, porque ya tienen cierta, no creo que estén de cero, ¿no? Porque los pueblos, porque muchos pueblos ya viven a través de casas, ya prácticamente pasaron de ese pueblo nómade a ser, que ya de sedentarios a ser nómades. Pero ¿por qué migran de un lugar a otro? ¿Cuál es la causa? Bueno, por lo que veo es por el mismo hecho de poder buscar la comodidad, porque si bien esos pueblos más que todo viven cerca en lugares de, digamos, de campo, de riberas de ríos, y siempre existen lo que son problemas, ¿no? Ya sea por problemas, digamos, geológicos, infinidades de cosas, ¿no? Y tienen que emigrar para buscar la comodidad y poder también ellos mismos abastecerse, ya sea con alimentos y todo ello. Es lo mismo que hicieron anteriormente nuestros antepasados, migraron a través de la era de la glaciación y todo ello, más que todo para buscar comodidad, porque ellos también, obviamente que no vivían conforme como ellos esperaban, ¿no? Señor Altamirano, una consulta, pero ellos, usted menciona la parte geológica, me imagino se refiere a las inundaciones por los ríos en la zona de la selva baja, pero ellos han construido también, y para evitar el ataque de animales o la serpiente, construyen en altura. Entonces, de alguna manera, hay un sedentarismo, pero yo he visto también que salen de casa a otros lugares, o sea, yo creo que está más pegado a lo sedentario que a lo sedentario que a lo nómade. Sí, pero, sí, sí. Pero usted no ha contrarrestado la pregunta del doctor Ríos en relación a eso. Para que el alumno continúe, antes, un dato. Seguramente que el alumno está enterado. El suelo, la capa vegetal donde crecen pues los vegetales, en la selva es un problema crítico. Solo tiene 5 centímetros de espesor. 5 centímetros de espesor, jóvenes. Es una capa muy delgada y eso se deteriora, por ejemplo, con la pasada de un camión, de un tractor, peor todavía, y se deteriora de inmediato. Eso es por un lado. Por otro lado, la agricultura en un suelo con capacidad de producción de alimentos, por ser tan delgada, se agota muy rápidamente. Es decir, requiere que descanse ese suelo para la siguiente, para plantar en una siguiente oportunidad. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales los pueblos indígenas de la selva se ven en la necesidad de trasladarse de un sitio a otro para poder hacer sus cultivos de alimentos. Esa es una de las principales razones. No sé si usted está de acuerdo. Bueno. Alumno Altamirano. Sí, le escucho. Bueno, sí, si existe esa manera de poder, se podría decir, poder dar una solución al tema del cultivo y todo ello, entonces estaría bien porque muchas veces
las soluciones se toman en ese instante de cómo se vean. Y de ahí recién se planifican y recién sale algo, ¿no? Pero como usted dice, sí, estaría bien la idea de hacer como dicen, ¿no? Yo no sabía ese dato de que el espesor de la... En conclusión, ¿son sedentarios o migran? ¿O migran por qué? ¿No es cierto? ¿Son sedentarios o qué son? De acuerdo a lo que dijo el ingeniero Rojas. Bueno, yo diría que serían... yo diría que serían sedentarios, ¿no? Porque sí migran, pero no es muy común ello, sino que muchas veces se quedan ahí en donde se establezcan y tratan de ellos mismos buscar formas para subsistir. Muy bien, gracias. Profesor, quería agregar una información acerca de que usted dijo de los suelos. Creo que usted se refiere a la selva baja o región Omagua, o me equivoco. La selva alta también tiene problemas de la capa en el que puede crecer vegetales es muy delgada. Ah, ya. Gracias, profesor. Muy bien. Ya, Mariela, continuamos. Sí, correcto, Víctor. Bien, pasamos entonces al alumno Brañez Gago. ¿Está presente el alumno Brañez? Alumno Brañez Gago. Brañez Gago. Ha hecho un comentario. ¿Una consulta por el chat? Sí, ¿podemos seguir por el chat y mientras exponen el siguiente grupo, Mariela? Correcto. Bien, vamos a llamar por el chat, atentos alumnos, el equipo B y el equipo E. Sí, pasamos con la sustentación del equipo H. El vocero al día de hoy va a ser el alumno Malco Gómez. Por favor, demos inicio con el tema de la bibliografía. Ya hemos empezado con el tema de los ítems. Ahora pasamos al tema de la bibliografía en primer lugar. Alumno Malco, ¿está presente? Sí, ingeniero, estoy presente. Perfecto, lo escuchamos. Adelante. Okay. Comparta Bien. su pantalla, eso. Atentos por el chat, por favor. El resto de alumnos. Ya. Vamos a comenzar. Adelante, señor Malco. Buenos días, ingeniero. Mira, vamos a comenzar con el análisis del libro, ¿no? Este libro fue publicado en 2005, cuyo nombre verdadero es 1491, New Revelation of the American Before Columbus. Bueno, ¿de qué nos habla este libro? Básicamente, Charles busca demostrar que la América que se conocía hasta entonces era errónea, ¿no? Y que la población en sí era muy numerosa, con una cultura muy rica y variada, y con tecnologías muy avanzadas, ¿no? Y también tenían, la población de América tenía capacidad de comercializar entre ellos mismos, con el cuidado óptimo de la naturaleza, aprovechando sus tierras para el cultivo sin degradarla ni destruirla, ¿no? Por otro lado, Europa, sabe que en el libro se dice que Europa está infestada en esos tiempos, y por lo que el libro básicamente nos dicen que la población de América fue probablemente más elevada de lo que generalmente se ha creído, ¿no? Y gracias a estas enfermedades infecciosas que los europeos trajeron, esa cifra se redujo en un altísimo porcentaje. También el libro nos comenta que los humanos probablemente llegaron a América mucho más temprano de lo que se cree, ¿no? Y en varias oleadas que se destruyeron a lo largo del tiempo, y no solo a través del estrecho de Bering. Otro punto que se toca en el libro es que el nivel de avance cultural de sedentarismo fue mucho mayor del que se cree, ¿no? Hasta la fecha.
Bueno, eso es con respecto al libro. Ahora vamos a ver sobre los antecedentes. No, antecedentes. El proceso de civilización impulsado por las vocaciones innatas y lo social del hombre se dan desde la antigüedad, ¿no? Esto se manifiesta con los restos arqueológicos encontrados, ¿no? Que muestra al hombre en compañía. El hombre, en los tiempos antiguos, mayormente ha sido nómada, ¿no? Y para pasar a nómada sedentario ha tenido que, a lo largo de la historia, ha tenido que pasar décadas. Bueno, análisis de problemática. Así como antes ha existido una cultura nómade, ahora en estos tiempos se hablan de otros temas muy diferentes, ¿no? Que son la cultura rural y la cultura urbana, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar en el marco teórico. Bueno, planteamiento del problema. Tema principal. El proceso de civilización del hombre es objeto de estudio importante en nuestra historia. A medida que se presenta una revolución científica, surgen nuevas ideas que producen cambio en el conocimiento científico. Bueno, y de esta manera se alteran y se estudian paradigmas comúnmente aceptados. Bueno, básicamente nuestro problema principal es que las nuevas teorías o fuentes de información se van cambiando, ¿no? Lo que comúnmente se creía y va cambiando la historia, Temas específicos. El hombre pudo llegar a diferentes grupos a lo largo de la historia y sería objeto de estudio averiguar qué otros medios pudieron tener para llegar al continente. Otro sería que las estimaciones sobre la población nativa americana puede haber sido mayor a lo que creemos. Las enfermedades de Europa pudieron ser mucho más letales de lo que se cree. Esto se habla mucho en el libro, ¿no? En el libro de lo que comenté. Europa estaba muy infecciosa y que trajeron muchas enfermedades infecciosas a América. El avance científico y cultural de las civilizaciones ciertamente es difícil de determinar. No comprender su cultura nos puede llevar a subestimar el grado de avance de las civilizaciones. Y el medio ambiente con el que se topaban los europeos que llegaron a América no era tierra virgen, era un ambiente ya modificado por los nativos americanos. Esto también se habla mucho en el libro. Es un punto, ¿no? Que los europeos pensaban que cuando llegaron acá, pensaban que iba a ser una tierra virgen, ¿no? Como se dice, pero se dieron con la sorpresa que ya había tecnología, ya había poblaciones acá, bastante. Objetivo principal: conocer cómo era la población de América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Objetivos específicos: entender cómo llegaron a subsistir, siendo poblaciones que no tenían las condiciones actuales, averiguar qué tipo de actividades se empleaban en los distintos pueblos, comprender cómo se forjaron las civilizaciones, y cuestionar por qué otros pueblos ajenos, los incas o mayas, no llegaron a tener un gran impacto en la demografía de aquel entonces. Formulación de la hipótesis. Nuestra hipótesis principal sería básicamente que para una correcta estabilización se da gracias a una concreta civilización. Esto básicamente queda demostrado, ¿no? Se ve en grandes civilizaciones como son los incas, los aztecas, los mayas, que estos se encontraban en las zonas más estratégicas, ¿no? Además, estos pueblos se centraban en aprovechar los recursos brindados por la naturaleza, ¿no? Como lo son la agricultura, la artesanía, la metalurgia. Hipótesis específicos. Otros puntos de vista y algunas investigaciones en todo el continente llevaron a un grupo de investigadores a proponer que la población inició varios milenios antes de la glaciación de Wisconsin. La ausencia de animales de carga, la ausencia de ríos navegables, así como la configuración predominante del norte-sur del continente americano dificultaron la integración de amplias áreas del continente. Y por último, que la economía de las comunidades prehispánicas es una sólida estructura basada en la agricultura, la producción de mantas. Marco teórico. Bueno, primero, marco teórico, voy a definir algunas sobre la cultura nómada, la cultura rural
y la cultura urbana. La cultura nómada básicamente hace referencia a que va de un lugar a otro, no sin establecer una residencia física. Las principales características de esta cultura es que la cultura nómada no conocían la agricultura. Se dedicaban a la caza, pescaban y comían los frutos que encontraban, ¿no? Eran recolectores, ¿no? O sea, como se dice, eran recolectores. Se resguardaban en cuevas en épocas de fríos y o bien se transportaban su vivienda de un lugar a otro. Por lo que sus viviendas debían ser muy livianas, ¿no? Y utilizaban armas como hachas de piedras y otros utensilios hechos de madera y hueso. También que su vestimenta estaba hecha con pieles de animales y que las mujeres se encargaban de la recolección de alimentos y los hombres de la caza de animales. Tipos de tribus nómades. Existen tres tipos de tribus: los cazadores y recolectores, los pastores de ganados y los viajeros, ¿no? Primeros pobladores del Perú. Bueno, científicamente no se sabe, ¿no?, cuándo llegaron o qué ruta llegaron los primeros grupos humanos a América. Pero según estudios, posiblemente haya sido entre los 25.000 a 20.000 años antes de Cristo, ¿no? Del norte, sea por la costa, sierra o selva. Sí se sabe que llegaron en condición de cazadores, recolectores y pescadores. Eran nómades porque recorrían el territorio de norte a sur o de oeste a este, y viceversa, en busca de su alimento, dejando la huella de su obra en cuevas, en cavernas, aprovechando los recursos que la naturaleza le ofrecía. Y acá, en esta imagen se ve básicamente que para establecerse los primeros pobladores del Perú se dio en dos periodos básicamente, ¿no? En el periodo lítico y en el periodo arcaico. Así que en el periodo lítico eran nómades y poco a poco fueron yendo a ser sedentarios. La cultura rural. La cultura rural es el conjunto de todas las formas, los modelos o patrones, a través de las cuales una sociedad en áreas no urbanizadas regula el comportamiento de las personas que las conforman. La cultura rural incluye cosas que son las costumbres, las normas, la vestimenta, la religión, las normas de comportamiento y el sistema de creencias, ¿no? Un minuto, señor. Okay. Y también tenemos sobre lo que es la cultura urbana, la calidad de vida, y nos vamos frente a las conclusiones, ¿no? Que sería que los rurales, la cultura rural, no son mucho más religiosas que los urbanos. En el medio rural, la religión o el rito religioso es un elemento estructural de la vida social, factor que mantiene en cohesión a la sociedad. Esto se vio en la primera semana que nos hizo ver la película Madenusa, que era su cultura de esa población, era básicamente la religión, ¿no? Se basaba mucho en lo que hicieron, en ese ritual que hicieron, ¿no? Muchos se influían mucho por eso. El medio rural no es una realidad uniforme, sino de una extraordinaria diversidad, sujeta a condiciones demográficas, sociales, económicas y culturales muy diferentes al del medio urbano. La calidad de vida es un equilibrio constante que permite al individuo desarrollar sus facultades plenamente en un ambiente idóneo. Por último, que las civilizaciones han ido apareciendo y creciendo con el paso del tiempo, como respuesta a las adversidades que se presentaban. Sin embargo, cuando ya no eran capaces de enfrentar dichas adversidades, dichas civilizaciones entran en decadencia. Bueno, no sería todo. Y las recomendaciones, por último, que las materias científicas aportan en el conocimiento humano y por ello es importante considerarlas en nuestras investigaciones. Bien. Doctor Ríos, yo quisiera complementar antes de pasar a las preguntas con relación a las culturas amazónicas. Adelante. Sí. Yo visité una ciudadela, Ayaninka,
y estuve hablando con el presidente, ¿no? O sea, el que representa a los Ashaninkas. Y estuve hablando como media hora del tema el uso de energía solar. ¿Y sabe qué me dijo? Usted agarró, sacó del cuello que tenía una laja, ¿no? En base a piedritas, y me lo colgó en el cuello y me dijo, usted es como un anciano. O sea, ¿qué cosa dijo? Usted es un sabio, un sabio. Ah, ya. Un sabio. Y a los sabios concuerda con la edad de la persona. O sea, el sabio es aquel que pasa a los 70, 80 años, que es como antiguamente las civilizaciones, se les consultaba a los sabios, porque los sabios eran lo que sabían más, pues tenían más experiencia de vida. Y lo que aprendí es de que, no sé desde cuándo, la cultura amazónica se viene estableciendo, pero como usted menciona claramente, dentro de sus establecimientos no cuentan con o sea, ellos no cuentan con la agricultura. Ellos se van a la chacra que queda distante, ¿no? Se van a través de ríos y se van a cultivar sus plantaciones. Eso en cuanto a la agricultura, porque hay dos manifestaciones del establecimiento del hombre, la agricultura y la ganadería. Y ellos tampoco tienen ganadería. Lo que obtienen de alimentos para ellos mismos es por la caza. O sea, ellos sí mantienen la caza nocturna, y la ganadería no existe para mayormente las poblaciones, ¿no? O sea, eso que sean sedentarios o nómades habría que reestudiarlo, porque no ha sido estudiado para ese tipo de establecimientos de población. O sea, lo que usted menciona es muy claro de que ellos no pueden cultivar en cualquier zona, tiene que ser unas zonas especiales, ¿no? Pero yo digo que no podemos quedarnos en etiquetarlos si son nómades o son sedentarios, porque son necesitan un estudio diferente, un análisis más específico. Correcto, Víctor. Justamente eso es, pues, estudiar nuestra realidad de cada lugar del Perú, de cada cultura, de cada nación, de las 50 naciones más o menos que todavía poseemos en el Perú. Bueno, hay que estudiarlo. Eso no ha sido estudiado, han estado invisibilizados por este Estado que los ha abandonado. Entonces hay que estudiarlos. Nosotros no lo conocemos. Efectivamente, doctor. O sea, no es que podemos decir estos son así o asá, porque son una cuestión diferente. Es una forma, se debe estudiar muy claramente. ¿Y sabe qué? Yo he vivido muy enamorado de esa forma de pensar, forma de ser. Tienen arraigadas bastantes su cultura. Su cultura la tienen muy arraigada y ¿sabe qué me ha cortado? Este coronavirus. Si no, yo hubiera viajado constantemente. Viajo yo a la zona esta de la Merced, porque ahí es donde se ha establecido esa ciudadela, se llama, en la Merced. Y la Merced ya es una ciudad pequeña, ¿no? Pero ellos están interconectados con todas las ciudadelas que existen a lo largo después de la Amazonía, ¿no? O sea, es una red, una red de comunicación mantienen a través, pues, de los ríos, ¿no? Sus medios de comunicación. Muy bien, Víctor. Gracias. Bueno, Mariela, ¿cómo le vamos? Bien, Víctor. Estoy culminando el debate con el alumno Paredes y el alumno Paredes Ártica y el alumno... De repente podemos compartir, ya que está... Sí, bueno, pasamos entonces ahora al siguiente debate.
Profesora, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpe la interrupción, soy del mismo grupo E, el alumno Hurtado. He tenido un percance con mi abuela a la hora de colocarle sus medicamentos y no he podido preguntar. Me gustaría poder formular una pregunta. Sí, lo pasamos por el chat. Un momento, por favor. Claro, claro. Bien. Vamos a seguir con las consultas entre el equipo H y para eso llamamos al equipo G. El señor Mario Jurado. ¿Está presente? Sí, ingeniera, acá me encuentro. Bien. El alumno Jurado, por favor, formule las preguntas para el alumno Alvarado Tenorio. Adelante, lo escuchamos. Ya, en una parte de su PPT estuve leyendo acerca de la parte del tipo de distribución de la historia de la parte con la cerámica y precerámica, si no me equivoco. Entonces, mi pregunta sería si para que una cultura pase a ser denominada civilización, ¿es necesario que ésta haya tenido ya la creación o la fabricación de cerámicas o no? Esa es mi consulta. Ya. No solamente puede ser en la cerámica, ¿no? Otros factores pueden implicar para que formen una civilización. Puede ser, tenían una organización social bien estructurada, ¿no? Con, con sus divisiones y también parte de agricultura también es lo que el diferenciaba, ¿no? Eso podría decir. Muy bien. ¿Qué opina, alumno? ¿Está de acuerdo? ¿El porqué de su pregunta, alumno Jurado? Ya, en parte sí tiene razón mi compañero, es que yo estoy investigando acerca de este tema y vi que existen civilizaciones como Caral que nunca utilizaron o fabricaron lo que son cerámicas, ¿no? Ya que algunos historiadores tienen una manera de clasificar a una civilización desde el punto de que conocen ya las cerámicas, ¿no? Pero en este caso, Caral nunca conoció la cerámica, ya que no tuvo necesidad de esta, porque usaban otros materiales, ¿no? Pues era mi consulta, ingeniero. Ujú. Muy bien. Bien, entonces pasamos a las consultas ahora del alumno Justiniano Huiza. ¿Está presente, alumno Justiniano? Sí, estoy presente, ingeniero. Bien, Buenos buenos días. Por favor, haga sus consultas para el alumno Malco Gómez. Adelante, lo escuchamos. días. Mi pregunta es, ¿cuál es la apreciación acerca del proceso de civilización? Eh, ¿Cree usted que este proceso de civilización se dio de la misma manera aquí en el continente americano que en la zona occidental, europea u oriental? O sea, el proceso en sí de civilización se dio de la misma forma o hubo ciertos factores que afectaron o modificaron en cierta manera este proceso, ¿no? Bueno, para responder tu pregunta, creo que fue diferente, ¿no? Porque, realmente, ¿qué es civilización, no? La civilización es crecer de forma cultural, tecnológica, socialmente, ¿no? Y pienso que acá en América, eh, antes de la llegada de los españoles, ya teníamos ya una cultura, eh, eh, una tecnología relativamente alta, ¿no? Y allá y creo que era superior al de Europa, y por lo que para mí fue diferente, ¿no? El proceso de civilización acá que allá en Europa. Muy bien. ¿Qué opina el alumno Justiniano Huiza? Sí, estoy de acuerdo en que las condiciones se dieron de forma distinta y eso se evidencia como dijo, ¿no? Las tecnologías que manejábamos, ¿no? Cuando llegan, por ejemplo, los españoles, vinieron con una tecnología que de cierta manera puede ser muy, ¿cómo se dice? Llamativa, eh, pero nosotros aquí teníamos ya una tecnología como que más natural, más sana, más limpia, ¿no? Entonces, al obtener distintos tipos de tecnologías, creo que se dio también por distintas condiciones, ¿no? De progreso que tuvo la distinta civilización. Bueno, esa es
mi apreciación, gracias. Muy bien. Bien, pasamos entonces nuevamente ahora a las consultas del alumno Picoy hacia el alumno Sotelo. Adelante, alumno Picoy, lo escuchamos. Buenos días con todos. Para el compañero Sotelo, tengo una pregunta y también quisiera escuchar su opinión, ¿no? Es con respecto al proceso de evolución. Si un proceso de evolución, bueno, se ha explicado en qué se basa el proceso de evolución y cómo fue nuestro proceso de evolución a nivel mundial. En esta actualidad, en nuestra actualidad, ¿estamos frente a un proceso de evolución? ¿Tú qué crees, Sotelo? Bueno, personalmente creo que sí estamos en proceso de evolución. Por ejemplo, si ahora con esto, bueno, un tema muy tocado de las pandemias, cuando, por ejemplo, una enfermedad le toca a cada especie, de alguna manera, si, por decirlo, por ejemplo, puede llegar a crear anticuerpos, mejorar su sistema inmune, entonces esa especie se va haciendo más resistente. Claramente los que sobreviven tienden a transmitir esas nuevas características a sus siguientes, como los hijos, a través de los genes. Aparte, el uso de diferentes artículos que puedan facilitar el uso de, por ejemplo, volar o manejar, incluso puede hacer que el ser humano vuelva al sedentarismo, como por ejemplo ahora con esto de la educación, el ser humano pasa muchas horas sentado. Quién sabe de aquí a unos años, inclusive la columna pueda cambiar. Antes el ser humano dejó de estar encorvado justamente por la razón de que empezaba a caminar, se transportaba a diferentes regiones y por esa misma razón resultó siendo erguido. Y ahora cada uno tiene su casa, cada uno estudia de su manera. Entonces, de aquí a algunos años, quién sabe cómo podría ser la anatomía del ser humano. Bueno, más que nada siglos, porque el proceso de evolución sí es algo que toma bastante tiempo para cada especie. Ya vemos cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros el perder pelo, el vello en la mayor parte del cuerpo, perder la cola y características tales como las que habríamos tenido hace cientos de miles de años atrás. Bien. ¿Qué opina el alumno Picoy? Bueno, justamente sí, en parte tiene mucha razón, dado que un proceso de evolución básicamente es adaptarse a los sucesos que puedan acontecer. Y como mencionó, que algunas personas generen anticuerpos para esta enfermedad es un proceso de adaptación, ¿verdad? Ahora, lo que sí estoy digiriendo un poco es que un proceso de evolución tarda demasiado tiempo, porque ahorita estamos en proceso de evolución. O sea, aunque sea mínimo, no se note tanto, pero estamos en proceso de evolución. En todo caso, no necesitaríamos de un periodo largo para que podamos llamarlo proceso de evolución, que sería adaptarse al contexto que se pueda generar. Eso sería todo. Muy bien, María la pasa al siguiente equipo, todavía te faltan dos. Sí, Mariela. Lo demás lo hacen por chat. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente equipo, que es el equipo F. El vocero para el día de hoy va a ser el alumno Polo Blas. ¿Está el alumno Polo? Polo Blas. Sí, ingeniera. Adelante, por favor. La bibliografía en primer punto y luego pasamos a los ítems. Ok, ingeniera. 10 minutos. Adelante. Por favor, el resto, atentos al chat. Gracias. ¿Ya se logra apreciar mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Ya, muy bien. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con las exposiciones. Mi nombre es Luis Polo Blas, pertenezco al grupo F. Muy bien, comencemos. Equipo F, alumno. Correcto. Sí, equipo F, doctor. Correcto, ingeniero. Muy bien. Antecedentes. Cuando nos referimos a civilización, según las investigaciones, nos datan que
pudo haberse iniciado con la, con la civilización de los pueblos sumerios. Al hablar de civilización ya nos vamos entrando en su organización, tanto como vendría a ser la social, política y económica. Muy bien, vamos a pasar con el análisis del libro, que vendría a ser de Charles Mann. Como ya se ha mencionado con algunos otros compañeros, este autor lo que trata de analizarnos es como que una breve oposición, ¿no? O sea, no dice que los primeros pobladores de América lo hicieron a través del estrecho de Bering, ¿no? Él nos trata de mostrar una perspectiva desde las culturas antiguas, o sea, como una posición en base a varios autores. Muy bien. A ver, un momento, por favor. Ya, el libro en sí tiene 11 capítulos, pero se basa en se divide en tres temas, ¿no? Nos trata de una reevaluación y crítica al pasado. Analiza varios puntos de vista que están relacionados con nuestras civilizaciones antiguas. Entre sus tres partes, como he dicho que nosotros lo hemos dividido, en la primera parte nos habla de la población mayor que los científicos creían, ¿no? Llegaron antes de lo que se dice, ¿no? Que no llegaron por el estrecho de Bering. Él analiza a nuevos autores y nos muestra una nueva, o sea, un nuevo establecimiento. En la segunda parte nos habla que las civilizaciones eran mucho más desarrolladas de lo que nosotros pensamos, ¿no? De lo que se cree que eran. El autor no está de acuerdo con que la tecnología de los españoles, que los que ellos trajeron, era mejor que nuestra tecnología, la tecnología de los indígenas. Y, por ejemplo, un ejemplo son los arcos versus las pistolas. La pistola genera mucho más ruido, es algo que, digamos, algo a nivel estratégico no es tan efectivo como un arco, ¿no? Entonces hay un choque entre estas tecnologías. O sea, ¿por qué decir que ellos tenían mucha más tecnología si nosotros también estábamos desarrollando? Creo que es un muy buen punto. En la tercera parte trata del ambiente encontrado, ¿no? Dice que ya, o sea, Aika postula que ya había gente, ¿no? La idea de que sí había gente acá ya, que habitaba nuestro continente, ¿no? Aquí entra a tallar lo que es la agricultura nativa, la propia cultura nativa de aquí. ¿Y cómo lo demuestra? Hablan de la parte de los huesos antiguos. De que es donde se revelan fechas más antiguas de lo que se supone, ¿no? De la primera población. Muy bien, continuamos. Ya, nosotros, en base a nuestra bibliografía, hemos tratado de subdividir esto en tres problemas específicos. Vamos a empezar con el primero, que vendría a ser la idea de un proceso de civilización que implica una idea del progreso en la misma. Para formular esta pregunta, hemos tomado en cuenta 3 puntos. El primero es comprobar las mismas realidades en diferentes periodos de tiempo. El segundo, ante tantos casos de maldad en el mundo, se supone que antes no era así y que hubo una mejora. O sea, eso es lo que relativamente... El tercer punto que tratamos de tocar acá es que vemos en relación al nomadismo, al sedentarismo, ¿no? Vemos que ahora nos vemos encerrados y sin movilización, ¿no? ¿Regresamos acaso a una vida sedentaria? Los objetivos. Tratamos de identificar los factores que dan ideas del progreso de la civilización o que generan decadencia de la misma. En nuestra hipótesis, en la actualidad vivimos en un mundo muy diferente a las civilizaciones antiguas, tal vez porque decimos que es la tecnología o nuestra forma de vivir ahora, ¿no? Que creemos que es mucho mejor que el pasado. Hemos tomado una bibliografía adicional, el proceso de elección de Elias Norbert, donde nos habla del comportamiento humano, un camino rectilíneo, nos habla también de los cambios sociales y políticos y psicológicos, ¿no? Si son cambios negativos o positivos. Los puntos que hemos tomado acá son los del camino rectilíneo, ¿no? Que el desarrollo de la civilización no es necesariamente recta, no quiere decir que solo vamos avanzando, ¿no? Hay civilizaciones que avanzaron, pero hay civilizaciones también que cayeron, ¿no? Un ejemplo puede ser la civilización inca, ¿no? Los cambios sociales, políticos y psicológicos. Aquí esencialmente la historia que hace la civilización se desarrolle, los cambios que hacen que una civilización se desarrolle.
Y dentro de la historia encontramos factores que nos conducen al comportamiento humano, ¿no? El tercer punto que tratamos de tocar de este libro también son los cambios positivos y negativos, ¿no? En nuestra hipótesis también abarcamos de este punto de vista con la tecnología, ¿no? Ahora además se ve que la civilización puede prosperar incluso haciendo cosas malas. Continuamos. Muy bien, acá vemos algunos de los ejemplos, ¿no? En los países, por ejemplo, como Francia o Inglaterra, el término civilización se refería al buen trato. El encontrarse con una persona y brindarle un saludo o una muestra de respeto, ya para ellos era ya una persona civilizada. Los libros, otros consideran que los libros o escritos que servían para expresarse también eran una expresión de civilización. Antiguamente la gente expresaba su opinión libremente, ¿no? Hablando a través de su comportamiento y no había consecuencias, ¿no? Pero ahora, si es que hablas de algo, siempre habrá alguien que quiera callarte, ¿sí? Siempre hay alguien que se te va a poner una oposición. Los umbrales de vergüenza, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto es sobre las tradiciones de civilizaciones, y a que medida que pasa el tiempo cambia, haciendo pensar que las nuevas generaciones, que estas costumbres son ridículas, ¿no? Dejando atrás estas costumbres y tratando de innovar nuevas costumbres, ¿no? Es la cual lo que dice que nos lleva al futuro. Muy bien, continuamos. Muy bien, en el segundo punto a tratar, vamos a tratar por qué se produjo el éxodo masivo de las ciudades mayas. Para tratar sobre este tema hemos tomado como referencia el capítulo 8 del libro recomendado en la bibliografía, donde se nos hace mención, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo este éxodo masivo de los mayas? Vamos a tratar de relacionar de este temita que se habla de la relación entre la población y su medio natural, ¿no? Como una civilización, siendo civilización, debe relacionarse con su medio natural. También de la migración debido a la caída de los mayas. Muy bien. Nuestro objetivo es tratar de dar a entender las razones por las cuales se produjo el éxodo de las ciudades mayas. En la hipótesis, bueno, en los tiempos actuales las migraciones se dan por factores internos y externos, que nos indica que pueden venir también desde épocas anteriores, actuales, o actuales como la cultura maya, ¿no? Que se puede dar por factores ambientales. Bien. Análisis. Bueno, los puntos a tratar. La ubicación geográfica. La cultura maya, su ubicación se da en dos, se lo divide en dos, ¿no? Lo que son las tierras mayas altas y las tierras bajas, y es en las tierras bajas donde se propicia su caída. Ya. En el análisis, nuestra postura la basamos en lo que dice Morley y Clip. Es una unión de estas dos posturas. Morley nos dice que los mayas desaparecieron porque rebasaron la capacidad del sustento que tenían en su entorno. Y Clip nos menciona que los mayas construyeron una sociedad muy compleja, o sea, lograron grandes avances culturales e intelectuales, pero ¿a qué costo? O sea, terminaron destruyendo lo que ellos habían creado. Cabe aclarar que nosotros, nuestra postura la estamos fundamentando a un factor natural, pero no es la única postura que existe. Existen otro tipo de posturas, tanto como la política o social, pero de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, nos centramos en esta porque es la que nos consideramos que es la más real, ¿no? La que más se adecua a nuestra postura. En este análisis, nosotros hacemos mención al medio natural. Nos centramos en lo que es la agricultura. Como civilización, tuvieron que desarrollar, al desarrollarse como una civilización, el pueblo maya tuvo que avanzar en lo que era la agricultura intensiva. Al tratar de desarrollar la agricultura intensiva, esto nos lleva a que necesitemos agua. Al necesitar agua, necesitamos modificar nuestro medio natural. ¿Cómo? Talando, para poder traer esa agua para nuestros sembradíos, ¿no? Acá en la diapositiva ustedes pueden apreciar lo que vendría a ser lo que le llaman
los jardines flotantes, que era un tipo de tecnología que ellos usaban. Ahora, la tala indiscriminada, al avanzar como civilización, necesitaban espacio, como ya se mencionó, ya sea para la agricultura intensiva, ya sea para sus construcciones o templos que ellos realizaban, tuvieron que modificar su medio natural. Es aquí donde se nos hace la pregunta, ¿no? ¿Cuánto un hombre debe modificar su medio natural rompiendo este equilibrio? Ahora, todo se vuelve dependiente. ¿Qué pasa si ocurre un suceso devastador? Digamos así, sucedió, según las posturas de algunos investigadores, dice que sucedieron grandes sequías, que fue consecuencia, ¿no? Ya, pongamos en este caso, sucedió una gran sequía. ¿Qué condujo a esto? Ellos eran dependientes de la agricultura, no tienes agua, los cultivos se echan a perder. Ahora, tu medio natural ya fue devastado. ¿Por qué? Porque tú, al tratar de expandirte, destruiste todo tu paso y se rompió ese pequeño equilibrio. Según los historiadores, alrededor del 1050 después de Cristo, los mayas abandonaron estas regiones del interior, ¿no? Donde habían prosperado sus antepasados. Como dije, hasta hoy es incierto cuál fue la causa fundamental, pero según nuestra postura, esta es una de las causas más probables que pudo haberse dado. Donde nos hace referencia a nuestro hoy, ¿no? Nosotros, en el afán de avanzar tanto tecnológicamente, ¿a qué costo lo estamos haciendo? Es bueno que avancemos y destruyemos. Un ejemplo, la minería trae gran progreso, pero ¿qué costo? ¿Qué lugares estamos contaminando? Entonces, como una pequeña reflexión, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que hicieron los mayas en su pasado. Tercer punto. Las brechas culturales existen entre los habitantes. Por favor. Ok, mira. Las brechas culturales que existen entre los habitantes de una ciudad y el interior del país. Cada cultura es única. No. A ver, analicemos su situación. Vamos a tratar de avanzar un poquito más. Ya. En el puesto de calidad, muchos ya seguro han escuchado de estos, de estas pruebas que se dan, ¿no? Donde pues el Perú terminó en el puesto 115, ¿no? O sea, ya casi que entre los últimos de esta prueba de educación, ¿no? De calidad. Acá pueden ver algunos gráficos, cómo es que los resultados de la prueba PISA, cómo es que hemos ido aumentando. Si bien hemos aumentado es gracias al aumento en el PBI que hemos tenido, ¿no? Pero, digamos, miren, comparado contra los demás, esa calidad de porcentajes que hay, aún la brecha es muy alta. Y señor, ¿Sí, no? ¿Por qué está presentando esa curva, esa gráfica? Ya, Para concluir. Ya, en esta gráfica lo que tratamos de mostrar es la inversión en lo que son, pues es el de los resultados de la prueba PISA que se realiza. En esta gráfica podemos apreciar lo que es se puede mostrar la mejoría que hay en respecto a estos resultados, ¿no? Si bien hay mejoras, por ejemplo, el Perú presenta en este cuadro, podemos apreciar el 3,9%, es gracias al PBI, ¿no? Pero comparémonos a ver con nuestro vecino de Brasil, es el 6,2%. Y aunque parecen números pequeñitos, en realidad al hablar de PBI hablamos de montos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, Chile, solo con nuestro vecino, ¿no? Está en el puesto 43 y su inversión es del 5,4%. Bien, joven. Creo que con eso terminamos. Mariela, ¿podemos pasar a las consultas, a las preguntas? Sí, lo voy manejando por el chat, ¿te parece, Víctor? ¿Les parece, doctor? Y que pasamos presente a el la siguiente equipo. presentación del equipo A. El equipo A. Correcto. El equipo A, el vocero para el día de hoy sería el alumno Osorio. Cristian, ¿está presente? Sí, presente. Alumno Osorio. Buenos días. ¿Alumno Osorio? Sí, buenos días. ¿Se escucha bajo, me parece, Víctor? ¿O es mi audio? Sí, se escucha bien, se escucha. Sí. Bien. Adelante, alumno Osorio, lo escuchamos. ¿Me escucha bien? Por favor, inicien con el tema de la bibliografía. Sí, un poquito eleva tu volumen, por favor. Eso es todo. El resto de alumnos, por favor, atentos por el chat. Les estamos dando las consultas respectivas. Bien. Adelante. Entonces hable un poco más fuerte, va a tener que hablar, señor Osorio. Muestre su presentación, por favor. Sí, sí.
Sí, perfecto. Sigue usted. Ya. Bueno, buenos días con todos. Estamos en el informe número 3 y lo que nos tocó por grupo A es el libro 1421, el año en que China descubrió el mundo, y bueno, como tema, el proceso de civilización. Bien, respecto a los antecedentes, tenemos que el proceso de civilización es algo que va variando a lo largo del tiempo, con la aparición de los primeros seres humanos hasta lo que somos actualmente. Y es un proceso que va a seguir cambiando con el largo del tiempo respecto a los diferentes avances que vayamos teniendo. Vemos una imagen, la que está de blanco, que obviamente vemos qué diferencias hay respecto al humano anterior con el de ahora. Por ejemplo, mira, en el de ahora ahí tienen vestimenta, tienen ropa, y con los años esta ropa ha ido cambiando, ha ido viendo modas, etc. Entonces, ha habido como un cambio de paradigma diciendo que aquel que tiene vestimenta es como más civilizado que aquel que no la tiene. En la imagen de la derecha podemos observar cómo que unas personas tienen en su cabeza lo que es el proceso de civilización, lo que ellos piensan que por tener, yo qué sé, riquezas, por tener, como digo, buena vestimenta, por usar unos utensilios al hacer cosas, escribir con pluma, yo qué sé, son más, entre comillas, como digo, más civilizados que la gente que no los hace, como lo vemos acá. Supuestamente, esta gente es más civilizada que la que está en el campo, cultivando. Vemos una ropa, una vestimenta distinta, obviamente. Y respecto a la imagen de acá, bueno, lo que se refiere al libro, que es la flota china, que, bueno, más adelante voy a hablar, que fue a navegar por mandatos del emperador hacia nuevas tierras, ¿no? Para transmitir sus conocimientos y la cultura china. Bueno, voy a pasar de frente. Estos son los objetivos que nos hemos planteado. Para ahorrar más tiempo voy a pasar de frente a análisis de la problemática. Bien, respecto a análisis de problemática tenemos lo que son variaciones respecto a la civilización humana. Lo primero que tenemos son la cultura nómada, que son las primeras personas que vemos en la imagen, que son personas que van de un lugar a otro básicamente. Tienen un grupo formado y tienen un establecimiento político, o sea, tienen cada persona designada cuál es su función dentro de ellos. Y además tenemos sobre lo que van a cazar, lo que van a recolectar. Así es que poco a poco esta clase de recolección, porque es, digamos, es algo controlada, simplemente van adquiriendo casa, van adquiriendo agricultura respecto a sus necesidades, entonces, y no hay control, entonces se iba acabando. Y poco a poco tenían que movilizarse a ciertas zonas, ya sea también por estaciones, porque venían enfermedades, o incluso había insectos o mosquitos que los podían atacar. Es así que pasamos a otro establecimiento. Aquí vemos un cambio significativo en lo que son las mismas viviendas en las que ellos poseían. Al principio tenía algo improvisado, que obviamente les servía como techo para resguardo de lluvias, etcétera. Pero ahora que ya se establecieron en un lugar porque lo veían más factible y aparte aprovechaban mejor la agricultura con un dominio mejor, tenían una vivienda distinta. Entonces, ahí como que el paradigma de cambió y pasó a que una vivienda. Hay un micrófono prendido. Ya bueno. Ya, entonces cambió eso. Entonces la vivienda antigua podía
podría decirse que no era tan civilizada como la que se iba avanzando. Además, las ropas, como ven en las prendas, a las justas cubrían una parte del cuerpo, y conforme pasaban los años era ya más ostentosa, cubría mayor parte del cuerpo, era formado con diferentes materiales que se iban recolectando. Es así que ya pasamos a lo que es cultura urbana y un término que se denomina conurbación. La cultura urbana es lo que vemos actualmente, ciudades enormes con una población mucho más mayor y que tienen acceso a muchas más cosas. Tienen acceso a básicamente tecnología. Bueno, en teoría se tendría que todos tendrían acceso a esa tecnología, acceso a educación, acceso a varios servicios que antes no se poseía. Y ahora, si comparamos esto con lo anterior, podríamos pensar que estas personas que no tuvieran posibilidad de acceso a esa tecnología no sean tan civilizadas por no tener las mismas normas o cánones que nosotros tendríamos como cultura urbana. Y el próximo término es el de conurbación, que se refiere a un choque cultural, más o menos así por decirlo, entre dos ciudades. Vemos en la imagen de abajo que hay dos ciudades o dos culturas urbanas que están muy cercanas, están fronterizos. Entonces existe un choque cultural, una mezcla de costumbres, una mezcla de ideas, una mezcla de pensamientos que resultan en una civilización mixta. O sea, yo pienso que algo es civilizado para mí, pero para otra persona no lo es tanto. Entonces existe ese choque y surge una nueva. Por ejemplo, para nosotros, bueno, no sería tan civilizado que después de que nos inviten a una comida, que eruptemos, porque es como algo poco higiénico, lo veamos así. Sin embargo, en otras culturas, sí es sumamente, como decir, educado hacerlo, porque demuestra una señal de que el alimento fue de tu agrado y que lo agradeces, sinceramente. Es decir, a pesar de que esas culturas estén lejos, y hay muchas más costumbres distintas que tenemos nosotros que otras personas considerarían mal, y viceversa también. Nosotros consideramos algo que está mal, sin embargo para otras personas eso está muy bien, y es más, se considera que deberías hacerlo. Eso sobre respecto al proceso de civilización, que es más que todo, para concluir, es más que todo subjetivo, a mi parecer, y que va a ir cambiando respecto a mientras avancemos como sociedad y como personas. Bien, respecto al libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo, bueno, tenemos el autor y el año en que fue publicado. Y pues en este libro, el autor básicamente nos muestra un distinto punto de vista, una distinta posibilidad respecto a lo que nos enseñaron en la escuela, que es que China ha descubierto grandes territorios mucho antes que los europeos, hasta llegar a América. Nos muestra una importante historia china desde el origen del emperador Zhu Di, no sé cómo se pronuncia, pero es Zhu Di, algo así. Y bueno, por los aportes a la cultura china. Lo que motivó estas expediciones fue que el mismo emperador tenía mucho interés acerca sobre la astronomía y cómo y usarla para sus viajes, o sea, en las navegaciones de su flota, que era muy poderosa. Entonces, él, con el propósito de extender su cultura hacia otras partes del mundo y obviamente volverse una civilización mucho más mayor, que tenía no solo en el continente asiático, sino en otros continentes tenía influencia. Por eso quiso extender su cultura
por lo que en el año que se dice 1421 mandó una expedición a cargo de su general. Bueno, aquí en la imagen inferior vemos cómo sería más o menos ese acto, ¿no? Que manda una expedición para conocer nuevos viajes, o conocer nuevos rumbos, diré. Es así que después de esta expedición, por 2 años aproximadamente, volvieron, aunque sin una flota, sin no toda la gran flota por haber perdido en el viaje distintas embarcaciones por cuestiones del mismo viaje, obviamente. Y pues, para concluir con esto, en términos de que el autor presenta este nuevo punto de vista, sí es como un poco conspiranoico, podría decirlo, porque no es tanto como un libro que sea súper científico. No hay hechos contundentes, no hay pruebas históricas súper razonables para que puedan decir que sí, China fue la primera que descubrió el continente americano mucho antes que los europeos. Entonces, por eso que más considero este libro como quizás para poder ampliar la mente, para poder pensar en que sí, tal vez hubo una posibilidad de que no hayan sido justamente los europeos que han llegado primero acá, y que más que nada, como dije, la falta de pruebas o la falta de fundamentos contundentes hace que yo piense eso acerca del libro, que simplemente es como que para ampliar la mente, las ideas y nada más. Gracias. Estas son las conclusiones que han puesto mis compañeros. ¿Puede hablarnos sobre sus conclusiones, señor Osorio? Para terminar. Señor Osorio. Sí. ¿Puede mencionarnos sus conclusiones para terminar ya? Claro. Bueno, hay mis conclusiones, pues no, voy a leerla porque es algo que yo he opinado y le he manifestado en palabras. Dice, pues esa civilización es muy variante y su parecer subjetivo no es algo que sea 100% establecido, por más que exista una especie de convenio social, es decir, lo que la sociedad aprueba y lo que no. Existe un proceso respecto a esto, marcado por el pasado y que posteriormente, sin duda alguna, irá cambiando, no necesariamente para bien. Sí, también he escuchado a mis compañeros que ese cambio no necesariamente es para bien y tampoco es un cambio hacia adelante, puede haber retrocesos también. Y pues respecto al libro, es un intento de mostrar una parte de la historia, algo completamente distinta a lo que nos enseñaron tradicionalmente en la escuela, puesto que en ella mencionas que la cultura china está tempranamente decidiendo estos parajes. Sin embargo, como digo, me parece un poco pretenciosa y un poco paranoica. Una historia, no que narra una historia, o sea, nos narra básicamente una historia que no muestra, como digo, hechos que están basados en algo sólido. Nada más. Muy bien, señor Osorio. Mariela, con eso concluimos la participación del equipo A con la presentación del señor Osorio. Cristian. Bien, no sé qué hacemos, sé que culminamos hasta las 10 en punto. Víctor, ¿te parece un debate? Un debate, sí. Muy bien. Llamamos al alumno Tarazona Lastra que haga sus consultas para el alumno Polo Blas. Adelante, lo escuchamos. ¿Tarazona es de qué equipo? Del equipo D hacia el equipo F. Aún no culmino con el debate anterior. Ya. Bien, alumno Tarazona, adelante, lo escuchamos. Buenos días, ingeniera, presente. Ya, a mi compañero expositor, le escuché mencionar que las civilizaciones que se desarrollaban antes de la llegada de los españoles, en un momento le escuché decir que vivían mejor de lo que nosotros vivimos ahora, y pues lo cual yo quisiera cuestionarle, ¿no? ¿En qué aspectos cree mi compañero que ellos vivían mejor de lo que vivimos ahora? Porque yo discrepo de lo que dijo. Mira, no dije que viviéramos mejor.
hice referencia, alusión a que cuando llegan los españoles, siempre se dice que ellos llegaron y vivían mejores que nosotros, o que ellos venían con tecnología mucho más avanzada. Ahora, en tu respuesta que te digo, hago más énfasis. No te voy a decir que todas las civilizaciones fueron mejor, pero te pongo en un caso, su relación hombre-naturaleza o hombre-sociedad era mucho mejor que algunas sociedades de la actualidad, ¿no? Yo considero eso. Su relación hombre-naturaleza era mucho mejor. Muy bien, ¿qué opina el alumno Tarazona? Bueno, mira, yo creo que es cierto lo que tú dices, que la relación hombre-naturaleza que ellos tenían era, digamos, ellos respetaban la naturaleza, pero es decir, yo pienso que a medida que pasa el tiempo, las civilizaciones van mejorando. Por ejemplo, actualmente vivimos mejor de lo que vivimos hace 2000 años, o mejor, vivimos mejor de lo que vivíamos hace 100 años o hace 50, creo yo. Cada vez las sociedades, las civilizaciones van evolucionando. Y así que yo pienso que esa conexión que hubo entre la llegada de los españoles y los hombres que eran oriundos de América, creo que esa fusión pudo dar transición a una nueva una nueva forma de civilización, ¿no? Eso sería todo. Bien, pasamos rápidamente entonces, nos queda un par de minutos, a las consultas del alumno Torres hacia el alumno Rueda Maguiña. Adelante, lo escuchamos, alumno Torres. Buenos días. ¿Por qué crees tú que la revolución neolítica es considerada como un hito en la humanidad? ¿Considerada qué, perdón? Es considerada como un hito en la humanidad. Claro, es la transición hacia una etapa que se diferencia de las anteriores, ¿no? Neolítica implica también que los habitantes empiezan a domesticar las plantas y los primeros pasos en la agricultura, ¿no? Más que todo serían esas las razones para que se considere un hito mundial. Además, bueno, han existido muchos otros a lo largo de la humanidad y eso fue uno importante, ¿no? Por eso es un hito. ¿Qué opina el alumno Torres? Bueno, sí opino también que sí es un hito, pero más que solo agricultura, como normalmente lo asocian, considero que es el origen de todos los aspectos característicos de la historia. Por ejemplo, la civilización, acumulación de riquezas, el inicio de estratificación social, y bueno, por último, no serían los conflictos bélicos que normalmente se caracterizan porque son egoístas. Y bueno, yo considero que es el motor de toda la sociedad y es uno de los factores por el cual estamos desarrollados. Hemos llegado hasta este punto gracias a ello. Bien, de mi parte eso es todo, Víctor, doctor. Creo que el tiempo nos quedó exacto. Nos quedamos en el debate del equipo A. Sí. Bien, Sí, Mariela. Doctor, ¿algo que agregar, Víctor? ¿Alguna observación? No, de mi parte, pase a usted, doctor, a hablar, por favor. Sí, ya se agotó el tiempo, así que salimos nomás ya. Sí, solamente diría yo que han llegado varios muy tarde hoy día. Por favor, la puntualidad es importante. Lo que sí no están presentes es el señor Chagua. Chagua Puma está ausente y está ausente Quiroz Castillejo. Después el resto, o sea, hemos tenido 51 participantes de 53. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Hasta el día viernes. Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, alumnos. Buen día.